Primera parte. El exterior, el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra gloria, nuestro obstáculo y nuestra responsabilidad. Martha Graham. Empezamos con el yo, la forma física. En la primera epístola de San Pablo a los Corintios se nos dice que mantengamos el cuerpo bajo control y que lo sometamos para no quedar descalificados. Según los estoicos, la tradición romana, abogada por la resistencia, una dieta frugal y el uso razonable de otras posesiones materiales, llevaban ropa y zapatos funcionales, comían en platos funcionales, bebían con moderación en vasos funcionales y se comprometían con seriedad con los rituales de la vida antigua. ¿Los compadecemos o admiramos su sencillez y dignidad? En un mundo de abundancia, cada uno debe luchar contra los deseos e impulsos y librar una batalla eterna para fortalecerse ante las vicisitudes de la vida. No se trata de tener unos abdominales de hierro, ni de evitar todo lo que nos hace sentir bien, sino de desarrollar la fortaleza necesaria para el camino elegido. Se trata de ser capaz de recorrer ese camino y evitar tanto los callejones sin salida como los espejismos. Si no nos dominamos físicamente, ¿quién o qué domina? Fuerzas exteriores. La pereza, la adversidad, la entropía, la atrofia. Hacemos lo que debemos hoy y siempre, porque para eso estamos aquí. Y sabemos que, aunque parezca fácil, tomárselo con calma y más placentero satisfacer nuestro placer, a la larga es un camino mucho más doloroso. Domina el cuerpo. Jugó con fiebre y migrañas, jugó con un dolor de espalda que lo paralizaba, tirones musculares, esguinces en los tobillos, y un día, después de recibir un golpe en la cabeza de una pelota a 130 kilómetros por hora, se cambió y jugó con la gorra de Babe Ruth, porque la hinchazón le impedía ponerse la suya. Durante 2130 partidos consecutivos, Lou Gehrig jugó como primera base en los New York Yankees, un récord de resistencia física que se mantuvo imbatido durante las siguientes 5 décadas y media. Es una hazaña de resistencia humana inmortalizada desde hace tanto tiempo que es fácil pasar por alto lo increíble que fue. En aquel momento, las temporadas de las grandes ligas de béisbol incluían 152 partidos. Casi cada año los Yankees de Gehrig participaban en la postemporada y llegaron a la Serie Mundial 7 veces. Durante 17 años, Gehrig jugó de abril a octubre sin descanso, al más alto nivel. Fuera de temporada, los jugadores iban de gira y jugaban partidos de exhibición. Para ello, a veces viajaban a lugares tan lejanos como Japón. Durante el tiempo que pasó con los Yankees, Gehrig jugó unos 350 partidos dobles y viajó más de 300.000 kilómetros por todo el país, la mayor parte en tren y autobús. Pero no se perdió ni un partido. No porque nunca estuviera lesionado o enfermo, sino que era un caballo de hierro y se negaba a darse por vencido, y que superaba el dolor y los límites físicos que otros habrían utilizado como excusa. En determinado momento le hicieron radiografías en las manos y los médicos descubrieron atónitos al menos 17 fracturas curadas. Durante su carrera se rompió casi todos los dedos y no solo no bajó el ritmo, sino que no dijo una palabra al respecto. Por otra parte, esa misma fama por la racha de partidos consecutivos jugados eclipsa injustamente las estadísticas que acumuló en toda su trayectoria. Su promedio de bateo era un increíble .340, que superó solo cuando contaba, y alcanzó el .361 en las postemporadas. En 2 series mundiales diferentes bateo, más de .500, hizo 495 home runs, incluidos 23 Grand Slams, récord que mantuvo durante más de 7 décadas. En 1934 se convirtió en el tercer jugador de ganar la triple corona de la MLB y lideró la liga en promedio de bateo, home runs y carreras impulsadas. Es el sexto de todos los tiempos con 1.995 carreras impulsadas, lo que lo convierte en uno de los mejores compañeros de equipo de la historia de béisbol. Fue 2 veces MVP, 7 veces All-Star, 6 veces campeón de la Serie Mundial,
miembro del Salón de la Fama y el primer jugador cuyo número retiraron. Aunque la racha empezó en serio en junio de 1925, cuando Gehrig sustituyó a Wally Pipp, una leyenda de los Yankees, su resistencia hercúlea era evidente desde joven. Nacido en una familia de inmigrantes alemanes en el Nueva York de 1903, Gehrig fue el único de 4 hijos que sobrevivió a la infancia. Llegó al mundo con nada menos que 6 kilos 300 gramos de peso, y al parecer la cocina alemana de su madre siguió engordándolo. Lo primero que endureció la determinación del niño fueron las burlas de sus compañeros de colegio, por lo que decidió apuntarse al Turmverein de su padre, un club de gimnasia alemana donde Gehrig empezó a desarrollar la potente parte inferior del cuerpo que después le permitiría correr tantas carreras. Como no coordinaba los movimientos, un amigo de la infancia comentó en broma en una ocasión que a menudo Gehrig se movía como si estuviera borracho. No nació deportista, se hizo deportista en el gimnasio. La vida como inmigrante pobre no fue fácil. El padre de Gehrig bebía y era un poco vago. Resulta más que paradójico leer sobre las excusas constantes de su progenitor y la cantidad de días que estaba enfermo. Este ejemplo avergonzaba a Gehrig y lo animó a convertir la credibilidad y la dureza en activos no negociables. Para empezar, no faltó ni un día a la escuela. Por suerte, su madre no solo lo adoraba, sino que le brindó un ejemplo increíble de ética del trabajo, tranquila e incansable. Trabajó como cocinera, trabajó como lavandera, trabajó como panadera, trabajó como señora de limpieza, con la esperanza de darle a su hijo un billete para una vida mejor. Pero la pobreza siempre estuvo ahí. Un compañero de clase recordaba que nadie que haya ido a la escuela con Lou puede olvidar los fríos días de invierno. Y a Lou llegando a la escuela con una camisa caqui, pantalones caquis y pesados zapatos marrones, pero sin abrigo ni sombrero. Era un niño pobre, un destino que nadie elegiría, pero que le dio forma. Cuentan que Cleantes, el filósofo estoico, paseaba un frío día por Atenas cuando una ráfaga de viento le abrió la fina capa. A los que lo vieron les sorprendió descubrir que pese a las gélidas temperaturas, llevaba poco más debajo. Empezaron a aplaudir su resistencia. Lo mismo sucedía con Gehrig, al que con su sueldo de jugador de los Yankees lo convertía en uno de los deportistas mejor pagos de Estados Unidos. Rara vez se le veía con sombrero o chaleco, ni siquiera en los inviernos de Nueva York. Solo más tarde, cuando se casó con una mujer amable y cariñosa, ésta consiguió convencerlo de que se pusiera un abrigo por ella. A la mayoría de los niños les gusta hacer deporte. Lou Gehrig vio en el juego una vocación superior. El béisbol era una profesión que exigía control y cuidado del cuerpo, ya que era tanto el obstáculo como el vehículo para el éxito. Gehrig hizo ambas cosas. Trabajó más duro que nadie. El fitness era casi una religión para él, diría uno de sus compañeros. Soy un esclavo del béisbol, afirmó Gehrig, un esclavo complaciente, un esclavo que ama el trabajo y se sentía siempre agradecido por tener la oportunidad de jugar. Una dedicación así paga dividendos. Cuando Gehrig subía el plato, se comunicaba con algo divino. Estaba tranquilo, vestido con un pesado uniforme de lana que ningún jugador de hoy podría utilizar. Movía los pies hasta acomodarse en su posición de bateo. Cuando se preparaba para lanzar, sus enormes piernas hacían el trabajo y enviaba la pelota desde el bate hasta mucho más allá del campo. Algunos bateadores tienen un punto óptimo. Gehrig podía golpear en cualquier lugar y a cualquiera, y cuando lo hacía, corría. Para haber sido objeto de burlas por tener piernas como columnas, es notable que Gehrig robaba el home más de 2 docenas de veces durante la carrera. No era solo potencia, también velocidad, ritmo, elegancia. Había jugadores con más talento, más personalidad y más brillantez, pero nadie los superaba, nadie se preocupaba más por la preparación física y nadie amaba más el juego. Cuando amas el trabajo, no lo engañas, ni pasas por alto sus exigencias. Respetas incluso los aspectos más triviales de la actividad. Nunca tiró el bate, ni siquiera lo lanzó al aire. Una de las pocas veces que se metió en problemas con el entrenador fue cuando descubrieron que jugaba al béisbol en la calle con chicos de su antiguo barrio, a veces incluso después de partidos de los Yankees.
No podía dejar pasar la oportunidad. Aún así, sin duda hubo muchos días en que no le apetecía jugar, en que quiso dejarlo, en que dudó de sí mismo, en que sentía que apenas podía moverse, en que estaba frustrado y cansado de exigirse. Gerick no era sobrehumano. Su voz interior le decía lo mismo que a todos nosotros, pero cultivó la fuerza para no escucharla y lo convirtió en un hábito. Porque en cuanto empiezas a comprometerte, bueno, ya te has comprometido. Estoy decidido a jugar, dijo. El béisbol es un trabajo duro y la tensión es tremenda. Es placentero, claro, pero difícil. Podríamos pensar que todo el mundo está decidido a jugar, pero no es así. Algunos se las arreglan con talento natural y esperan que nunca los pongan a prueba. Otros se dedican hasta cierto punto, pero lo dejarán si es demasiado difícil. Sucedía entonces y sucede ahora. Incluso en el nivel de élite, un entrenador de la etapa de Gerick lo describió como una época de coartadas. Todos tenían una excusa, siempre había una razón por la que no podían dar lo mejor de sí, no tenían que aguantar y se presentaban en el campo muy poco preparados. Cuando era novato, Joe DiMaggio le preguntó una vez a Gerick quién creía que iba a ser el lanzador del equipo contrario, quizás con la esperanza de que le contestara que era alguien fácil de manejar. Nunca te preocupes por eso, Joe, le explicó Gerick. Recuerda que siempre guardan lo mejor para los Yankees. Por extensión, esperaba que todos los jugadores de los Yankees también aportaran lo mejor de sí mismos. Ese era el trato. A quien mucho se le da, mucho de él se espera. La obligación de un campeón es actuar como tal y trabajar tan duro como los que tienen algo que demostrar. Gerick no bebía, no iba detrás de las chicas ni buscaba emociones, ni conducía coches rápidos. Solía decir que no era un juerguista, pero dejaba claro que no era un predicador y no era un santo. Su biógrafo, Paul Gallico, que nació en la ciudad de Nueva York solo unos años después de Gerick, escribió que su vida limpia no surgió de la petulancia ni de la mojigatería del deseo de ser un santo. Tenía una ambición obstinada y era apremiante, quería algo. Eligió el camino más sensato y eficaz para conseguirlo. No cuidamos el cuerpo porque abusar de él sea pecado, sino porque si abusamos del templo, agraviamos nuestras posibilidades de éxito tanto como a cualquier dios. Gerick estaba dispuesto a admitir que la disciplina implicaba perderse algunos placeres, pero sabía que los que viven una vida rápida o fácil también se pierden algo. No son conscientes de su potencial. La disciplina no es privación, ofrece recompensas. Aún así, Gerick podría haber seguido su camino muy distinto. Durante una temporada floja al principio de su carrera, cuando jugaba en las ligas menores, Gerick salió una noche con varios compañeros de equipo y se emborrachó tanto que al día siguiente, en el primer lanzamiento, seguía borracho. No solo consiguió jugar, sino que lo hizo mejor de lo que lo había hecho en meses. Descubrió que los nervios y las preocupaciones desaparecían por arte de magia con unos tragos entre las entradas. Un entrenador con experiencia se dio cuenta y habló con Gerick. Lo había visto antes, conocía los beneficios a corto plazo del atajo, entendía la necesidad de liberación y de placer, pero le explicó los costes a largo plazo y le contó con todo detalle el futuro que le esperaba si no desarrollaba mecanismos más sostenibles para afrontarlo. Y se acabó el problema, no por una remilgada idea de la rectitud, de que fuera malo o incorrecto tomar una copa, sino porque le empujaba la ambición insensata de convertirse en un gran y exitoso jugador. Todo lo que interfiriera en esa ambición era para él veneno. Le importaba ser jugador, estar en los Yankees, ser estadounidense de primera generación y ser una persona a la que los niños admiraban. Gerick siguió viviendo con sus padres durante sus primeras 10 temporadas y a menudo iba al estadio en metro. Su situación económica era más que cómoda y más adelante se compró una casita en New Rochelle. Para Gerick el dinero era, en lo mejor de los casos, una herramienta y en el peor, una tentación. Mientras los Yankees estaban en lo más alto, renovaron el banquillo y sustituyeron el viejo banco espartano por asientos acolchados. El entrenador del equipo vio a Gerick arrancando un trozo del almohadillo
Me he cansado de sentarme en cojines, dijo sobre la lujosa vida de un deportista en su mejor momento. Cojines en el coche, cojines en la silla de la casa, vaya donde vaya, hay cojines. Sabía que sentirse cómodo era el enemigo y que el éxito es una interminable serie de invitaciones a sentirse cómodo. Es fácil ser disciplinado cuando no tienes nada. ¿Y qué pasa cuando lo tienes todo? ¿Qué pasa cuando tienes tanto talento que puedes cubrir el expediente sin darlo todo? Lo que pasó con Lou Gehrig es que eligió controlarse. No era una disciplina impuesta desde arriba o por el equipo. Su templanza era una fuerza interior que emanaba de lo más profundo de su alma. La eligió a pesar de los sacrificios, a pesar de que otros se permitían abstenerse de tal penitencia y les iba bien, a pesar del hecho de que en general no se le reconoció, al menos hasta mucho después de su muerte. ¿Sabías que justo tras el legendario home run anunciado de Ruth, Lou Gehrig hizo otro, sin gestos teatrales? De hecho, fue el segundo que hacía en ese partido. ¿O sabías que ambos tienen la misma cantidad de títulos de campeón de bateo? ¿O que Ruth hizo strikeouts casi el doble de veces que Gehrig? Gehrig no solo mantenía su cuerpo bajo control, lo que Ruth no hacía. Llegó a pesar casi 110 kilos, sino que también controlaba su ego. Un reportero escribía que era impecable, sin el más remoto vestigio de ego, vanidad o presunción. El equipo siempre era lo primero, antes incluso que su salud. Que se quedara con los titulares quien lo quisiera. Podría haber actuado de otra manera, sí, pero también no. No se lo habría permitido. Incluso su entrenador se quejó una vez en broma: si todos los jugadores de béisbol fueran como Gehrig, los entrenadores no tendríamos trabajo en los clubes. Gehrig se preparaba por su cuenta, se ocupaba de su entrenamiento, también fuera de temporada religiosamente, y rara vez necesitó masajes o rehabilitación. Lo único que pedía al personal era que le dejaran un chicle en la taquilla antes de los partidos, 2 si iban a jugar 2 partidos consecutivos. En cierta ocasión, un observador señaló que Gehrig se tomaba su fama a la ligera, pero muy en serio las obligaciones que implicaba. Pero el deporte es más que músculo y talento. Nadie juega tantos partidos seguidos sin ser un hijo de puta duro. Un mal lanzamiento de su tercer base obligó a Gehrig a atrapar la pelota en el suelo y se clavó el pulgar en la tierra. En el banquillo, su compañero creyó que lo insultaría. Lo único que le dijo Gehrig fue: creo que me lo he roto. Lou no dijo ni pío, contó el compañero asombrado, ni una queja sobre mi mierda de lanzamiento, que había provocado que se le rompiese el pulgar. Por supuesto, estaba de vuelta en la alineación al día siguiente. Supongo que se acabó la racha, bromeó un lanzador después de dejar inconsciente a Gehrig con un lanzamiento en junio de 1934. Durante 5 terribles minutos se quedó allí, inmóvil como muerto. Morir era una posibilidad real en la época anterior de los cascos. Lo llevaron a urgencias y casi todos creyeron que se quedarían fuera 2 semanas, aunque la radiografía de la fractura de cráneo resultara negativa. Una vez más, al día siguiente estaba de vuelta en la caja de bateo. Aún así, cabía esperar una duda, un miedo cuando la siguiente pelota se abalanzó hacia él. Por eso los lanzadores batean de vez en cuando, porque les ayuda a tener cuidado. Su instinto de supervivencia les hace retroceder en un juego donde 1 milímetro puede marcar la diferencia. Pero Gehrig se inclinó e hizo un triple. Unas entradas después, otro, y antes de que se suspendiera el partido, aunque empezó a llover, otro más. Mientras se recuperaba de un golpe casi fatal en la cabeza, a los holandeses no nos detiene una tontería como esa, fue lo único que comentó después del partido. ¿Qué impulsa a una persona a esforzarse hasta ese punto? A veces solo se trata de recordar al cuerpo quién manda. Tenía que ponerme a prueba, dijo. Quería asegurarme de que este fuerte golpe en la cabeza no iba a conseguir que me asustara en el plato. Puede que Gehrig no buscara la santificación personal, pero la logró. No hubo un hombre mejor en la tierra. Observó uno de sus compañeros de equipo. No bebía ni mascaba tabaco, ni fumaba.
y se iba a dormir a las 9:30 o 10 cada noche, hábitos perfectamente alcanzables, pero que le granjearon un respeto increíble. ¿Por qué? Cuando un hombre puede controlar su vida, sus necesidades físicas y su yo inferior, se eleva. Diría más tarde Mahat Ali. Se cuenta una anécdota sobre el primer partido de Gehrig con los Yankees. Cuando empezó su racha, al parecer ese día también recibió un pelotazo. ¿Quieres que te saquemos?, le preguntó el entrenador. Mierda, no, dicen que exclamó Gehrig. He tardado 3 años en llegar a este partido. Hará falta más que un golpe en la cabeza para sacarme. Al final, 17 años después, algo lo sacó, algo más serio que un lanzamiento descontrolado, para una persona acostumbrada durante tanto tiempo a tener el control. Debió de ser desconcertante que su cuerpo dejara de responder como siempre. Poco a poco, pero de forma evidente, su swing dejó de ser tan rápido. Le costaba ponerse el guante, se caía al meterse en los pantalones, caminaba arrastrando los pies, pero su fuerza de voluntad le permitió mantenerse entero hasta el punto de que pocos sospecharon que algo iba mal. Durante un tiempo se engañó incluso a sí mismo. Un ejemplo del calendario de Gehrig en agosto de 1938, los Yankees jugaron 36 partidos en 35 días. 10 partidos fueron dobles y en una ocasión hubo 5 días consecutivos con partidos dobles. Viajó a 5 ciudades y recorrió miles de kilómetros en tren. Batió .329 con 9 home runs y 38 carreras impulsadas. Que un deportista consiga algo así sin faltar a un partido y sin perder una entrada a los 35 años es impresionante. Pero Lou Gehrig lo consiguió mientras las primeras etapas de la ELA desventaban su cuerpo, ralentizaban su capacidad motora, debilitaban sus músculos y le provocaban calambres en manos y pies. Pasaría casi una temporada más antes de que el cuerpo de Gehrig se rindiera. La racha había cobrado vida y siguió avanzando. Con grandes esfuerzos consiguió hacer hits and runs, aunque con algún error de vez en cuando. Pero un hombre que conoce su cuerpo, incluso cuando presiona más allá de sus limitaciones, tiene que saber cuándo parar. Joe, le dijo al entrenador de los Yankees un día de mayo de 1939, siempre he dicho que cuando sintiera que ya no podía ayudar al equipo, yo mismo saldría de la alineación. Me temo que ha llegado el momento. ¿Cuándo quieres dejarlo, Lou?, le preguntó McCarthy. Dejarlo, aquella horrible palabra le quemaba. El entrenador, que creía que estaban hablando de un futuro cercano, esperaba que pasara algo más de tiempo juntos. Pero el cuerpo de Lou ya estaba muy lejos. Ahora, le contestó Gehrig, sin dudar. Saca a Babbitt del green. ¿Qué había cambiado? Tras unas semanas de juego irregular, Gehrig había atrapado una pelota rasa y había conseguido un buen out. Era una jugada que había hecho miles de veces, pero sus compañeros de equipo la celebraron como si fuera una hazaña, a la altura de uno de los home runs, con lo que había ganado la Serie Mundial. Lo supo al instante. Estaba haciendo un lastre. Estaba mintiéndose. Churchill recomendó a los jóvenes de la Harrow School: nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca, 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 en nada, grande o pequeño, digno o mezquino. Nunca cedáis a la fuerza, nunca os dobleguéis ante el poder del enemigo, por abrumador que parezca. Durante toda su vida, Gehrig había resistido. La pobreza no lo había detenido. No tenía lesiones ni grandes posibilidades de triunfar en deportes profesionales. Había superado la tentación y se había negado a ceder a la complacencia e incluso al cansancio. Y ahora estaba en una de las 2 excepciones que expuso Churchill. Nunca cedáis, salvo ante las convicciones de honor y el buen juicio. En ese momento, al final del camino, lo único que Gehrig podía hacer era salir con el mismo aplomo y autocontrol con el que había llegado y jugado. La racha que había empezado en los vertiginosos días de los locos años 20 se había mantenido durante la Gran Depresión y había alcanzado su punto máximo en la Serie Mundial de 1938. Terminó tan poco favorablemente como empezó.
Un nuevo jugador recibía su lanzamiento en la primera base. Fue toda una sorpresa para Dahlgren, su sustituto. Iba a ponerse unos zapatos que le quedaban muy grandes. Buena suerte, fue lo único que le pudo decir Gehrig. Cuando se comunicó la alineación inicial por los altavoces a unas 12.000 personas en Detroit, el locutor también se quedó atónito. Por primera vez en 2.130 partidos no iba a decir el nombre de Gehrig. Aún así, el locutor no lo pudo evitar y dijo: ¿Qué os parece? Un aplauso para Lou Gehrig, que ha jugado 2.130 partidos seguidos y hoy se quedará en el banquillo. A la multitud, entre la que se contaba un amigo de Gehrig que estaba en la ciudad por negocios e inigualablemente Wally Pipp, al que Gehrig había sustituido hace 14 años, le costaba entender lo que aquello significaba y de repente estalló en un largo aplauso. Gehrig saludó y se retiró del banquillo. Sus compañeros observaron en silencio cómo el caballero de hierro se derrumbaba y lloraba. Tienes que dar lo mejor de ti mientras puedas. La vida es corta. Nunca sabes cuándo te quitarán el partido, cuándo te quitarán el cuerpo. No la desperdicies. El 4 de julio de 1939 entró por última vez en el estadio de los Yankees con el uniforme. Despojado de los músculos que le habían servido durante mucho tiempo, lo único que quedaba era el hombre, su coraje y su dominio de sí. Pero, aunque en otro sentido, era la vieja batalla de siempre contra su cuerpo, la batalla contra el cansancio, la batalla para presionarse. Intentó no hablar, pero la multitud gritaba: «¡Queremos a Louis! ¡Queremos a Louis!». Esforzándose por contenerse, las palabras que pronunció demostraron lo que dijo Ali, que cuando dominamos el yo interior, nos elevamos a un plano superior. Desde hace 2 semanas habéis leído que estoy pasando por una mala racha, comunicó intentando mantener la compostura. Pero hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Al final, la suerte se le acabó como nos pasa a todos. La muerte llegó al otrora, hombre de hierro, a las 10:10 de la mañana, escribió The New York Times en 1941. El libro de récords está lleno de hazañas suyas en el plato, pero no fue lo que se escribió sobre él en libros de récords o en otros lugares lo que plasma su legado. Su funeral apenas duró 8 minutos. Al ver a sus amigos y compañeros de equipo, el pastor consideró innecesario hacer un elogio florido. «No lo necesitamos», dijo el predicador, «porque todos lo conocías». No hizo falta un homenaje. Su vida y su ejemplo hablaban por sí solos. Como Lou Gehrig, todos tenemos que batallar con nuestra forma física. En primer lugar, para dominarla y llevarla a su máximo potencial. En segundo lugar, a medida que envejecemos o enfermamos, para detener su declive, para arrancarle la vida mientras podamos, en sentido literal. El cuerpo es una metáfora, es un campo de entrenamiento, un campo de prueba para la mente y para el alma. ¿Qué estás dispuesto a aguantar? ¿Qué puedes hacer sin él? ¿A qué te vas a someter? ¿Qué puedes producir con él? Dices que te encanta lo que haces. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué tipo de racha lo demuestra? La mayoría no tenemos a millones de fans mirándonos, ni millones de dólares como incentivo. No contamos con un entrenador que controle nuestros avances diarios. No hay un peso ideal en nuestra profesión. En realidad, esto hace que nuestro trabajo y nuestra vida sea más difícil, porque debemos ser nuestro propio entrenador y nuestro propio maestro. Somos responsables de nuestra preparación. Tenemos que controlar lo que ingerimos y elegir nuestros valores. Bien, los que de verdad se esfuerzan son más duros consigo mismos de lo que podría ser cualquier persona. Templanza no es una palabra muy sexy y está lejos de ser el concepto más divertido, pero puede conducir a la grandeza. Templanza con una espada templada, sencillez y humildad, fortaleza y autocontrol en todo, excepto en nuestra determinación y dureza. Nos lo debemos a nosotros, a nuestros objetivos y al juego para seguir adelante, para seguir presionando, para mantenernos puros, para ser duros, para conquistar nuestro cuerpo
antes de que Él nos conquiste.